Así les dejo grabado. Bueno, con respecto al video que subí en la parte de dispensación de fentanilo, para que ustedes puedan ver el uso ilegal que hay contra este fentanilo, que es un estupefaciente, que ahora vamos a empezar a ver, y por los comentarios que me habían hecho en clases anteriores, bueno, conseguí ese video para que ustedes puedan ver cómo, cómo están las personas que consumen, jóvenes que consumen eh, este medicamento. Les comentaba que muchas veces no es fentanilo solo, está mezclado con otras sustancias como heroína, como cocaína, como metanfetaminas y otras como, por ejemplo, la que les dije recién, silacina, que esa es un analgésico y un sedante para animales grandes, para ganado, para caballos, ¿sí? Pero cuando hay que hacer una cirugía. Imagínense el efecto que causa en un ser humano, ¿sí? ¿Ustedes me escuchan bien? Porque me veo la voz, me veo como que estoy diferida. ¿Me No, se escucha escuchan? bien. Sí, Se sí, se escucha escucha bien. bien. Sí, se escucha. Bueno, entonces no, es la imagen, entonces nada más. Eh, bueno, pueden encontrarlo líquido, pueden encontrarlo en pastillas, en polvos, o sea, hay variedad. Nosotros lo que utilizamos son ampollas, ¿sí? Así que bueno, eso quería contarles para que lo vean y vean también la parte del uso. Puse unas imágenes, pero bueno, el video se los dejé para que lo puedan ver después tranquilos. Pero tiene que ver, obviamente, con el abuso. Y lo más triste de todo es que este fentanilo tiene un costo muy barato con respecto a lo que es la cocaína, las otras drogas. Entonces lo que hacen es como consumen esto como para poder tener más efecto con las otras drogas de abuso que tienen, ¿sí? Pero bueno, los efectos son terribles. Bueno, hoy vamos, recuerden que estuvimos viendo las listas de estupefacientes y de psicotrópicos. Psicotrópicos lo vimos en las clases pasadas y vimos que había de lista 1, 2, 3 y 4. Había algunas que eran prohibidas y otras que tenían, eran listados donde estaban todas sustancias químicas que eran, estaban prohibidas de poner su uso. Y las otras, algunas podíamos... ¿Hay un micrófono abierto? ¿O es una pregunta? Bueno, eh, entonces, bueno, vimos los distintos tipos de lista que había y qué fármacos estaban en cada lista y qué formularios, qué recetario o formulario especial necesitábamos para lo que es la dispensa o la comercialización, o sea, la compra de ese tipo de medicamentos en droguerías. Bueno, hoy vamos a ver la parte de estupefacientes. Y lo que les estaba comentando hace un ratito, que nos quedan otro grupo, que son sustancias de tipo, sustancias que son medicamentos especiales, ¿sí? Eso los vamos a ver en próxima clase. Bueno, acá es un poco parte de lo que es la ley, pero más que nada yo quiero aclararles acá, no quiero repetir todo, pero, por ejemplo, van a encontrar muchos medicamentos de una lista y que se repiten en otra, ¿sí? El mismo medicamento en dos listas. Y eso tiene que ver con la concentración, la cantidad de miligramos que se están prescribiendo, ¿sí? Y eso también va a hacer que por ahí varíe el tipo de receta que se requiere, ¿sí? Eh, bueno, a eso me refería puntualmente. Normalmente la mayoría de lo que son los estupefacientes que nosotros utilizamos en los hospitales, vamos a usar el recetado oficial de triplicado, ¿sí? Y en algún caso, alguna de las cosas los podemos llegar a utilizar con la receta rosa archivada, ¿sí? Bien, en todo caso, ambas son archivadas, tanto el triplicado como la receta rosa las archivamos.
Y para la devolución de estos estupefacientes, como lo hacíamos con los psicotrópicos, también tenemos los vales de devolución. Bueno. Acá les hice como hicimos en el otro, la parte de psicotrópicos, acá en estupefacientes, nosotros vamos a poder ver lista 1, recetado triplicado, listado triplicado, lista 3 puede tener receta rosa y los de uso 4, los lista 4, perdón, están totalmente prohibidos. Bueno, lista 1, fíjense, algunos que no están en presentaciones de fármacos, ¿sí? Pero bueno, toda esta sustancia, lo que nosotros vamos a utilizar, acá está la coca, las hojas de coca, por ejemplo, la cocaína, fentanilo, metadona, morfina, opio, oxicodona, remifentanilo. Estos de listado de lista 1, obviamente que cocaína no, pero en otras épocas cocaína sí se tenía como, también como analgésico, ¿sí? Todos este tipo de sustancias químicas, bueno, las que yo les remarqué como el fentanilo, la metadona, morfina y oxicodona y remifentanilo van a ser las que nosotros vamos a ver a diario, ¿sí? en la ventanilla de nuestro hospital o cuando preparamos, dispensamos, mejor dicho, para los pacientes hospitalizados. Ojo, siempre respetando lo que estaba acá. En este caso, lista 1, lista 2 va con recetario triplicado, ¿sí? Entonces, recuerden que todos estos van a ir con recetario triplicado. Tanto para la adquisición cuando nosotros compramos como cuando dispensamos, ¿sí? Para dispensar nos van a tener que dar o rellenar nuestro triplicado. Bueno, lista 2 tenemos la codeína, dextropropoxifeno, etilmorfina, que es la dionina, ¿sí? Esos serían los más conocidos, digamos. Después, lista 3, tenemos codeína, también tenemos dextropropoxifeno, pero esto es un poco lo que yo les decía recién, que dependiendo de la concentración aparecen en la lista 3. Y lista 3 son como la dionina también o etilmorfina, los se pueden adquirir con receta rosa. Entonces, lo que va a depender que sea de lista 2 o de lista 3 va a depender la concentración que tengan esas drogas, especialmente estas que son las más utilizadas. Bueno, las de lista 4, como tenemos acá, fíjense que esto está de, fíjense, dice de uso prohibido. Y acá tenemos cannabis, marihuana, sus aceites, sus resinas y demás. Cuando hoy por hoy, ustedes saben que los aceites de cannabis todavía están aceptados, ¿sí? Tiene que ver cómo es la extracción, cuáles aceites y demás, pero hay resoluciones donde está cuando se agrega, o sea, se habilita a la comercialización. Hola, profe, no recién entró. Sí, hola. Recién llegué a casa. Sí, entonces, bueno, tiene que ver un poco con lo que se va autorizando, medicamentos nuevos se van agregando, ¿sí? Bueno, cannabis, por ejemplo, no sé, ustedes saben que se puede comprar en farmacias el aceite de cannabis, sí. Lo podemos conseguir en la farmacia con receta, obviamente. Bueno, fíjense que en este grupo estaba la heroína, o sea que obviamente que este grupo iban a estar prohibidos. Estos concentrados de adormidera que tienen que ver con el opio, o sea, son todas drogas que no se podrían utilizar. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la codeína,
Lo volvemos acá, está en lista 2 y en lista 3, para que la vean. Bueno, iba a depender de la dosis, qué recetario va a utilizar. Bueno, la codeína, lo que se utiliza, nosotros lo utilizamos en nuestro país, en realidad, se utiliza mucho como antitusivo, ¿sí? O antitusígeno, como lo quieran llamar, o sea, para la tos. Para la tos que no sea productiva, si esa tos seca que no tiene, que no responde a otras cosas, se utiliza la codeína, ¿sí? Bueno, el tema de las dosis, eso está puesto ahí, pero ustedes no tienen por qué saber las dosis. Pero bueno, sepan que la codeína es un opioide que ya los vimos el otro día, que están dentro de los opioides, está como un antitusivo, ¿sí? Los opioides tenían distintas acciones terapéuticas, bueno, una de ellas era ser antitusivo. Bueno, la codeína es una, pero también es analgésico. Se puede llegar a utilizar como analgésico, nosotros no lo estaríamos utilizando demasiado, en muy pocos casos se puede llegar a utilizar. Bueno, dextropropoxifeno. Eh, Acá nosotros hablamos, si tiene menos de 135 pasa a ser lista 3 y no está en la lista 2, habla de la cantidad de miligramos. Bueno, eso para que usted, lo puse como para que ustedes lo puedan ver nada más. Tiene que ver con la cantidad de miligramos a cuál lista pertenece. Y con eso si va con receta rosa o con triplicado. Nada más que para eso. Etilmorfina. La etilmorfina es muchas veces la morfina, o sea, es un opioide, olvidémonos que es derivado de la morfina. Es un opioide que ya lo vimos en conocimientos, que son analgésicos muy potentes, o sea que lo voy a utilizar, como dice ahí, para lo que es dolor moderado o severo, el último escalón de la OMS. Y recuerden que yo les dije que en ese escalón normalmente siempre se empezaba con menores dosis, ¿sí? Empezamos con comprimidos o antes de comprimido podemos empezar jarabe o gotas de morfina, luego los comprimidos y después seguimos, cuando el dolor ya es insostenible, seguimos con morfina en ampollas. Pero bueno, esta es una forma, etilmorfina es un derivado de la morfina y se utiliza vía oral también y bueno, lo utilizamos para ese tipo de dolor del último escalón. La metadona también es un opioide, también es, lo que tiene es que tiene produce, mejor dicho, una analgesia superior a la morfina, más fuerte que la morfina, ¿sí? Entonces se utiliza también para dolores también intensos, fuertes, pero se utiliza la metadona cuando tenemos pacientes que están intoxicados, no intoxicados, tienen dependencia a opioides. Bueno, se realiza un tratamiento con metadona para poder ir haciendo que ese paciente vaya dejando o vaya disminuyendo esa dependencia que tiene. ¿Sí? Generalmente para lo que más se utiliza es para la dependencia de opioides. Muchas veces hemos tenido pacientes que empiezan con estos opioides vía oral, que los pueden manejar, y bueno, cada vez toman más y llegan a un momento que... Profe, ¿puede ser sí, también para pacientes oncológicos que lo utilicen? sí, sí, porque es un analgésico y a veces nos ha pasado de tener pacientes oncológicos que han abusado, o sea, en etapas tempranas, no estoy hablando de etapas terminales, pero en etapas tempranas, para el dolor les empiezan a dar morfina porque, bueno, tienen dolor pero empiezan a consumir cada vez más de lo que realmente necesitan por esta dependencia y esta adicción que generan estas estupefacientes, en general la morfina en este caso. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos pacientes vuelvan eh, o sea,
dejen esa dependencia, vaya disminuyendo de a poco. Bueno, se reemplaza con la metadona, que también Profe, es, sí. o sea que, por ejemplo, en niños la metadona no, o podría Eh, llegar a ser. a ver, generalmente los opioides, por todos los efectos adversos que nosotros vimos y por la difícil forma de dosificar, ¿sí? Para poder dosificar, generalmente se trata de obviarlo. Pero bueno, si tenemos pacientes terminales, en ese caso, sí, bueno, se trata de acercarse lo más posible a las dosis porque, bueno, tienen que tener, no lo podés tratar con un ketorolac, con un ibuprofeno, o sea, necesitas algo más potente en lo que es Claro, cáncer por ejemplo, terminal. morfina y fentanilo sí he visto, pero bueno, metadona nunca he visto. Capaz que, bueno, es diferente, ¿no? Morfina he visto 0,1 miligramo. Así que, Yo metadona las veces que tuve que comprar, porque no tengo normalmente en stock, he tenido que comprar solamente cuando tenemos pacientes con adicción a los opioides y tenemos que desintoxicarlos, sacarle esa dependencia. Eso lo he visto. Y también, como en el caso, como es antitusivo, también muchas veces en pacientes que tienen cáncer de pulmón, también, porque bueno, tienen tos, no le podés controlar la tos con nada, aparte del dolor que tienen, y bueno, la metadona es como que tiene las dos cosas, es analgésico y es antitusivo. Entonces, una forma de poder apalear un poco lo que es cáncer pulmón terminal. ¿Sí? Eh, pero bueno, lo que es opioides, si ustedes me dicen, ¿se pueden usar en niños? Yo les puedo decir, se podría llegar a usar en niños siempre y cuando, evaluando riesgo-beneficio. Vos tenés un niño con una enfermedad terminal, tenés que tratarlo como un adulto. Entonces vas a tener que buscar formas, aunque sean leves, ir probando las dosis para poder controlarle el dolor, ¿sí? Pero no sería lo más adecuado. Igualmente que en pacientes quemados se usa la novaína. Si bien vimos que la novaína, por ejemplo, es un opioide, pero que tenía efectos agonistas, antagonistas, dentro de todo, bueno, se usa bastante en niños cuando tienen que hacer los toilet y demás, las curaciones, es una forma de darle una analgesia. Pero no nos olvidemos que tiene un efecto techo, hace analgesia hasta un cierto techo. En cambio, la morfina, el resto de los opioides no. Bueno, bueno, acá tenemos a nuestro querido fentanilo. Bueno, fentanilo, nosotros, ¿para qué utilizamos fentanilos en el hospital? O sea, nadie va a ir con una receta por ventanilla a pedirles a ustedes fentanilo, ¿sí? Consultorio externo, pacientes ambulatorios, no van a ir a buscar fentanilo. Sí, esto sí va a ser una dispensación intrahospitalaria para lo que son los pacientes hospitalizados y muchas veces para los servicios en sí. ¿Sí? Lo vamos a utilizar en quirófano, donde es uno de los lugares donde se utiliza más, es en quirófano porque va asociado a ciertos anestésicos, ¿sí? Para producir, o sea, obviamente que es como analgésico. Recuerden que es de 80 a 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? También como postoperatorio también puede llegar a usarse. Y cuando hay dolores intensos que no responden a otros analgésicos, también a veces también podemos llegar a utilizarlo. Pero, por ejemplo, lo que es terapia intensiva, lo vamos a utilizar, ya se los había nombrado yo esto, con lo que son los respiradores, son los pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica. Recuerden que necesitamos siempre tener una buena sedoanalgesia, garantizar una sedoanalgesia muy buena.
Bueno, el fentanilo es uno de los componentes que más se utiliza conjuntamente con algún otro, se asocia con algún otro, por ejemplo el midazolam, que también es una benzodiazepina, como estuvimos viendo, y tiene efectos sedantes, ¿sí? Entonces, bueno, para pseudoanalgesia, es re importante. Bueno, lo que tiene fentanilo, que también viene, aparte de las aplicaciones que nosotros podemos hacer con los inyectables, viene en parches transdérmicos, que esto también es bueno también para los pacientes terminales. El parche se coloca en el brazo o en la espalda, se pega un parchecito y es de liberación prolongada. Eso se va haciendo, se va liberando lentamente, ¿sí? Dura varios días el parche. No recuerdo exactamente cuánto dura, hay distintas marcas, pero bueno, dura bastante. Lo único que, bueno, su costo es bastante elevado, muchas veces no lo cubren las obras sociales y demás, y bueno, por eso que por ahí no se usa tanto. Bueno, esto es un poco la imagen que el otro día lo habíamos hablado, el fentanilo de uso ilegal. Es por eso, más que nada se lo traigo no solamente para mostrarles las imágenes, sino para que ustedes puedan ver por qué el control tan importante que se hace con el tema de la receta, de la compra, a los laboratorios, a las droguerías, ¿sí? ¿Por qué interviene el Ministerio de Salud ante estas drogas? Porque imagínense que si esto fuera de venta con una receta común, imagínense que lo que sería, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el Ministerio de Salud en general, nosotros somos los referentes. Farmacia es quien controla este tipo de medicamentos, estos estupefacientes. Bueno, obviamente que todos esto que estamos viendo acá, no se debe a las ampollas que nosotros tenemos dentro de la farmacia, sino a lo que se fabrica ilegalmente. Miren que les puse una imagen que tiene que ver un poco con una de las chicas que está ahí. Fíjense, pero esto justamente es en México, pero hay problemas en Estados Unidos y en China, son los principales lugares donde hay más abuso, de más adicciones a las drogas. Le sigue México y se va dispersando, se va distribuyendo, digamos, en el resto del mundo. Fíjense cómo preparan el fentanilo, esa olla donde están, que realmente no sé si es una olla, es un tambor, un tanque, no sé qué. Bueno, ahí están preparando el fentanilo para que ustedes puedan ver cómo lo hacen, digamos, que es terrible, ¿sí? ¿Puede ser que vengan en comprimidos también? Vienen comprimidos, vienen en Comprimidos, polvo, 200 vienen microgramos, líquidos. dicen, sí. Sí, pero vos me estás hablando de forma legal. Fentanilo, sí, sí, porque Sí, aparece. sí. Nosotros, la verdad que yo pocas veces, no, yo creo que Lo he nunca, escuchado y en farmacia nos han pedido, pero no trabajamos. Nosotros me jamás parece que compramos. no. Me parece que en Argentina no se comercializa. Solamente que gracias a Dios, porque bueno, sería sería un problema más. Las ampollas solamente de droguería a hospital o de droguería laboratorio a alguna clínica, sanatorio, lo que sea, o sea, no hay otros lugares donde lo puedan utilizar. Pero bueno, o sea, las mezclas que hacen también, ya el fentanilo de por sí, fíjense, todo lo que nosotros hablamos en conocimiento con respecto a lo que es morfina. Fentanilo es 80 a 100 veces más potente que la morfina. Y encima le estamos agregando cosas, ¿sí? Porque le están agregando heroína, le agregan cocaína, metanfetaminas que vimos que estaban prohibidas, le agregan esta otra droga, este analgésico sedante para caballos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes,
la La cantidad. ketamina, ¿no, profe? ¿Cómo? La ketamina. La ketamina, sí. La ketamina también la usan, pero lo que yo vi con el fentanilo se llama silacina. Claro, Sí, no sé. La ketamina también la he escuchado, sé que nosotros la utilizamos, por eso yo la ketamina les doy de un frasco con el vale que me hace el anestesista y que no me pidan dos porque no se los doy. Encima es un Eh, frasco multidosis. es Son multidosis, sí. Entonces, poquitas las dosis que se le da. sí, más o menos calculo cuánto los pueden llegar a durar, entonces que no me pidan antes, me tienen que justificar por qué me lo está pidiendo, pero bueno, es una responsabilidad enorme que tenemos con ese tipo de medicación. Todo lo que es psicotrópico y estupefaciente, nosotros tenemos que estar muy encima de todo esto. Profe, y le hago una Eh, pregunta. El fentanilo o el remifentanilo, no sé si lo va a decir después, ¿tiene Remicade. algún efecto adverso como la morfina? O sea, la morfina sabemos que tiene la depresión respiratoria, por eso a veces la dejan de utilizar y pasan a otro Y opioide. tienen el mismo efecto ambos, me parece. me parece que sí. Cuando yo les di los efectos adversos, recuerden que yo les di efectos adversos comunes a todos los opioides. Todos los opioides actúan de igual forma, ¿sí? Todos tienen que estar controlados más que nada por la ¿Deprime depresión y el la sistema ansiedad. nervioso central o no? Todos actúan a nivel sistema nervioso central, deprime sistema nervioso central y por ende deprime sistema respiratorio. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Más cuando, acuérdense que yo les dije que esa depresión respiratoria no ocurría cuando hay dolor, pero en el caso del abuso no es por dolor, ¿sí? Entonces como que se complica un poco más, digamos. María, pero también a veces también según la indicación y cuántas dosis te colocas también, porque si te sobredosificás y vos tenés alguna patología de base o no, aunque no, te También. puede causar una depresión igual, Sí, sí, ¿me pero entendés? Una para cosa un es, paciente, Rosa, para un paciente que dijimos que tenían algunos inconvenientes eran, por ejemplo, los que tenían, todo lo que tuvieran problemas respiratorios, asma, EPOC, a ese tipo de pacientes, obviamente que los opioides hay que dárselos muy, muy controlados y sí, con mucho cuidado, ¿sabes? Cuando sea necesario y no haya otra cosa, ¿sí? Bueno, eso me preguntaban también también, en ¿sí? muchos casos, María, inciden también lo que es morfina y eso cuando hay al coma farmacológico, ¿viste? Cuando te inducen al coma farmacológico, ponele, Sí, he visto pacientes también, mi sobrino, que lo inducieron con la morfina, pero no endovenosa, en porque no suero, tenía, no tenía, no tenía vía, no tenía venas no y ya se tenía vena. coagulaba. Mm. Sí, ¿me entendés? Bueno, Así todo que lo bueno, que es inducción farmacológica, inducción al coma farmacológico, obviamente que esos pacientes están monitoreados, están controlados, se van controlando las dosis. No es lo mismo que lo que uno hace, o sea, el que pone un paciente no, porque alguien que es adicto, que se aplica sin control, sin nada y cantidades de lo que tiene. Una de las cosas que también estuve leyendo con respecto a esto, que también no se necesitan grandes dosis como para pasar, digamos, poder pasarlo de un país a otro, pasan pequeñas cantidades. Eso es lo que más aterra en cuanto a que que empiecen a cambiar de países y lo tengamos que llegue a Argentina. Igual, recuerdan ustedes un episodio que hubo en, no me acuerdo en qué lugar fue, no sé, Puerta 8, no sé qué era un recital, no sé qué había, que había fentanilo contaminado y que murieron unos cuantos chicos, ¿sí? Y unos cuantos que terminaron en terapia intensiva. Bueno, eh, obviamente que las mezclas que habían hecho no eran las más adecuadas. No sé en qué terminó, no sé qué eran las dosis que tenía ese fentanilo, pero bueno, eso ya está en Argentina, pequeñas cantidades, pero hay casos.
María, Eh, perdón, sí, ¿ese caso que vos comentás fue acá en Argentina? el de, El del sí, fentanilo. recuerdan en Puerta 8, yo no sé si hace un año, 2 años. Lo voy a Búsquenlo buscar. búsquenlo como algo de Puerta 8 que lo van a Sí. encontrar. Que fue un caso muy hablado, muy renombrado, y hubo muchas muertes, empezaron a aparecer, pero debe ser un año, a lo mejor me quedé después de 2 años, Más, por ahí que Mari, más de un año es esa puerta 8. sí, en Puerta 8, que no sé exactamente qué, pero bueno, fue muy conocido, muy difundido. Sí, hubo Lo voy a muchos buscar chicos así como muertos. Puerta 8 que Sí, que muchos Mari, decían que era cocaína envenenada. Claro, Sí, era fentanilo. claro. Bueno, léanlo, búsquenlo que lo van a encontrar. Bueno, fíjense, Sí, creo que fue el verano pasado, una cosa así. algo así, sí, no sé si hace tanto. Mari, vos cuando hablan de la ketamina hoy, la ketamina la aspiran. Mira, lo que nosotros tenemos que también es líquida, así que Es un creo proceso. que lo que vi, no hace un tiempo que vi un documental, creo que lo vi en la tele, Sí, los famosos que polvitos de las fiestas electrónicas. claro, y la ketamina la disuelven, la ponen la trituran, la ponen en una cuchara y la disuelven. Electrónicas son otras, el polvo rosa y otras cosas más. Claro, pero Éxtasis, creo que tiene ketamina el polvito ese. y puede llegar a tener Yo éxtasis. estuve con la éxtasis, ketamina, La fiesta perdón, electrónica LSD. sí, es vi LSD Hay, y otras cosas bueno, más. hay un Está el polvo montón, rosa también. con la ketamina vi un LSD quedó documental como que ya quedó. cómo El llegan LSD, a secarla para poder aspirarla. La verdad bueno, No, que profe, la en una ketamina viene en cuchara, polvo también. era en una cuchara lo muy hacen. espeluznante ver cómo. Yo te hablo de la ketamina porque yo estuve con una pareja y por ende me separé por ese motivo que me enteré que tomaba ketamina. La Sí, viene en ketamina polvo. no la ponen pero yo he visto La cómo lo hacen. la Lo aspiran ponen como en la un cocaína. plato, suponete, en un plato, lo secan, Exactamente, lo así ponen es, a calentar, lo deshidratan, ese exactamente. polvo La, es lo la que... cocaína también, chicas, se quema. Se hace como una piedrita y Sí, después con un morterito lo pisan para poder aspirarlo. Cocaína bueno, también, chicas. acá también fíjense, esto también encontré con respecto al fentanilo, que también me habían preguntado. Fíjense que también lo disuelve, lo tienen líquido y también, bueno, los comprimidos, los polvitos y demás. El Eh, fentanilo no es líquido, es solamente... o sea, ellos lo preparan y después lo sacan así en estos polvitos o hacen comprimidos. no, yo digo más porque si lo usan en el tema de la anestesia, Ah, anestesia sí es líquido, es es una líquida, ampolla, sí. por Sí, eso. sí, sí. No, pensé que estábamos hablando de la parte ilegal. No, no, Sí. Rosa, sí, son ampollitas, sí. Hay No, una yo, serie, yo he visto en ampolla, pero Sí, sí, son no ampollas. comprimidos, por eso. No, comprimidos no. No, Vienen comprimidos, pero en nuestro país no se comercializan. Pero María, ¿pero viene eso de laboratorio comprimido o de forma Sí, pero ilegal? no, en Argentina no se comercializa. No, Ajá, no lo traen a la Argentina. está bien, Solamente usamos fentanilo en eh, ampolla. en ampollas y se puede conseguir algún parche, pero no comprimidos. Bueno, este se lo puse para que vean cómo también está en estado líquido porque habíamos María, estado hablando. los parches el año pasado, no, el año pasado salían cada cajita de parche 12.000 pesos. Bueno, El imagínate lo que debe año estar ahora. pasado. Claro, muchas veces, bueno, en lo que es la parte hospitalaria, más que nada, nosotros lo que vemos no es un producto que se pueda comprar para todos los pacientes que lo necesiten. Por eso sí, sí se les da tramadol, después, bueno, si necesitan morfina en comprimidos también, y después, bueno, la morfina, pero ya cuando están pacientes que son internados, ¿sí? Que ya están internados, bueno, ahí sí, pero después no tenemos ambulatorios, no tenemos, o sea, no tenemos oncología, apartamos de eso. Nuestro María, pero hospital no tiene. ¿cómo el Sí. paciente para adquirir esos parches de fentanilo? Me imagino que
El requerimiento de lo que es de la parte legal, indicación, tiene que ser algo Bueno, mucho más. obviamente que seguramente se los va a dar el oncólogo Sí. o el médico, puede ser otra patología. También, María. ¿Cómo? Se los receta el oncólogo con receta archivada al parche de Sí, con fentanilo. receta triplicada. La receta, el oncólogo tiene la receta triplicada y se la receta. Con eso va a la farmacia y lo puede comprar, ¿sí? Una farmacia comunitaria. Nosotros no lo tenemos. La farmacia hospitalaria nosotros no tenemos, ¿sí? Así que muchas veces si llega, bueno, en el caso de nuestra farmacia, si nos llega una receta de ese tipo, nosotros derivamos a asistente social evalúa el caso y se habla dirección y si lo necesita el paciente, se lo aprueba y se compra. Pero ya teniendo la receta, obviamente. No se compra así nomás. Claro, en el Pero sí. Pero pueden aparecer que vengan, o sea, el oncólogo, muchas veces, a veces van a oncólogos privados, gente que no tiene obra social, pero va al oncólogo privado. Y te viene con una receta de esa. Y el hospital no cuenta con esos medios, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de ver y bueno, por ahí muchas veces se lo puede comprar a través de las farmacias de afuera, digamos, no del hospital. Entonces eso se va evaluando, pero no en todos los lugares se trata de esta forma. A veces no hay y ya está. Pero bueno, el oncólogo también sabe también qué es lo que hay en el hospital, qué le puede recetar, bueno, ese tipo de cosas también se van amoldando también a nuestro vademecum. Bueno, y acá, bueno, ya la hemos hablado tanto a nuestra querida morfina, que, bueno, primero de todo que es un analgésico, ya lo saben, opioide, que actúa sobre receptores opioides mu, generalmente también en kappa y delta, pero en mu, hago hincapié en mu porque son los que producen la analgesia. De paso vamos repasando un poco de los otros, de conocimiento. Y con respecto a esto, bueno, acá obviamente vale triplicado, no nos queda otra. Así que todo va con vale triplicado. Acá cuando, para el uso, ¿para qué lo utilizamos? Ustedes van a ver siempre, obviamente es analgésico, dolor, también sirve para la pseudoanalgesia, también sirve como analgésico posoperatorio y obviamente que para todos los dolores de cáncer terminal, digamos, que ya no tenemos con qué analgésico utilizarle, les damos, el paciente, el médico prescribe morfina. Siempre vuelvo a repetir esto, de dosis pequeña a dosis más grande según la necesidad del paciente. Generalmente, sí. Una ampolla, por lo general se usa una ampolla de morfina diluida en 9 de solución fisiológica. Claro, es 1 en 10, es lo que llamamos 1 en 10, y se le va colocando 1 centímetro subcutáneo según necesidad del paciente o según esté indicado por el médico, ¿sí? Eso para rescate, muchas veces eso para rescate. Sí. Y muchas veces lo pueden pasar como, otra vez, a ver las enfermeras, solamente como lo pasan solamente con subcutáneo en diluida. Endovenoso también. No, endovenoso, en bolo también se usa. También. ¿En qué caso lo pasamos en bolo? Sí, para los pacientes que están con de traumato, que están con una tracción esquelética, que tienen mucho dolor, o después de una cirugía, María, depende. Rosa. Después también los Ay. pacientes oncológicos, cuidados paliativos. Por lo general, en cuidados paliativos se le usa endovenoso, más que subcutáneo. di morfina para vía oral. Sí, morfina bioral, sí. Sí. He visto los frascos, mi sobrino tomaba de eso. Ella estaba en los Viene cuidados vía paliativos. oral, vienen gotas preparadas, que las preparamos, preparados magistrales, y jarabes, ¿sí? Que lo podemos preparar de distintas concentraciones según nos pida el médico. Siempre con receta triplicada igual, ¿eh?
para lo que son los preparados magistrales. Claro, pasa que siempre me manejaba, porque nos manejamos nosotros en Con las enfermería, lo que es ampollitas. endovenoso, las ampollas y eso. Sí. Pero bueno, Sí, pero normalmente la mejor forma es diluida en 10 y 1 centímetro según, a veces como rescate para los pacientes que no son cánceres terminales y demás, por ejemplo, para después de las postoperatorios. cirugías, los posoperatorios. Claro, después de las cirugías, siempre no tener dolores es una de las cosas que hace que nuestros pacientes evolucionen Perdón, mejor. María, ¿se escucha cuando hablo? Porque por ahí no se escucha. Yo lo Sí, te dije, escucho, pero no Eva. sé si. Ah, Sí. porque lo había dicho y yo digo, por ahí no me anda el micrófono y no estoy enterada. No, sí, te escucho. Ah, bueno. No, se me fue lo que estaba diciendo. Eh, Por ejemplo, si el paciente termina en su estado crítico, ya en las últimas, se hace la carga que puede llevar hasta 3 ampollas en el en suero, 500. Sí, claro. Se hace eso y después se van haciendo rescates si no es suficiente. Pero cuando es un claro. paciente postoperatorio, por ejemplo, un paciente traumatizado que tiene otros analgésicos, pero para darle una mejor analgesia, si eso no es suficiente, se le pueden hacer rescate con 1 centímetro de morfina diluida, ¿sí? Nada de eso nos va a volver adicto ni nada por el estilo, pero ese paciente va a tener un mejor postoperatorio sin dolor y se recuperan más rápido. No, porque normalmente, María, le hacen por día, ponele por 3 días y después se lo Claro, cambian a sí, metadona o alguna otra medicación que contrarrestre la morfina. exactamente. Y entonces no se genera. La adicción se genera cuando son por mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo, altas dosis, y el paciente empieza a querer más cantidad, ahí empieza, pero si no, no. Pero normalmente no genera y no hay que tener miedo a los postoperatorios, digamos, a esos, esos traumatismos graves que por ahí son muy dolorosos, hay un dolor o sea, muy grave, no me sale la palabra, ¿no? Bueno, un dolor fuerte que sí o sí, por ahí con otros analgésicos comunes no lo podemos evitar. Bueno, podemos mejorar la calidad de vida de ese paciente con eso para bajarle el dolor. Bueno, y acá estamos con la oxicodona. La oxicodona también es un analgésico opioide muy bueno, pero aparte tiene efecto ansiolítico y sedante, que ayuda mucho más, porque imagínense que cuando uno está con dolor, uno se pone ansioso, por ahí está nervioso, ¿sí? Entonces, como analgésico, ansiolítico, sedante, ayuda un montón. Pero ustedes, esto es lo que estuvimos charlando de lo que habíamos visto de medicina letal, ¿se acuerdan la película? En esta película, bueno, hablan de cómo promocionaron oxicodona, que a ver si se los puse acá, ahí está. El Oxycontin es justamente el que sale en la película. Bueno, y ahí pueden ver los efectos que causa este opioide. Obviamente que es más o menos lo mismo que todo, pero la adicción es terrible y los pacientes terminan muriendo de sobredosis porque, bueno, cada vez necesitan más, pero acá lo importante de esto, de esta película en general lo que fue, es la propaganda, digamos, que se hacía a través de visitadores, a través de chicas que eran las que promovían todo este nuevo medicamento, pero lo promovían como si estuviéramos haciendo una campaña de ibuprofeno, algo inocuo que no nos hacía nada, o sea, un montón de cosas, y bueno, había regalos y demás para los médicos que prescribían. Bueno, todo un tema bastante delicado, igual para las promotoras o
los visitadores o visitadores médicos, digamos, como lo que tenemos nosotros acá, también daban muchísimo dinero, pero bueno, había una mente perversa atrás de todo esto, que era el dueño, y bueno, hasta que los médicos se empiezan a dar cuenta, algunos no quieren seguir ¿Qué más. Bueno, película es? Medicina Letal, está en Netflix, yo la vi ahí, no sé si está en alguna Ah, otra no plataforma, tengo Netflix. pero quizás esté en otro lado, ¿eh? Igualmente por ahí en YouTube podés encontrar algunos fragmentos, a lo mejor está también. Pero bueno, es una película terrible, la verdad. Nunca había visto algo así, pero bueno, si uno se pone a pensar, muchas veces se hacen este tipo de propaganda por parte de los laboratorios. Y bueno, primero, obviamente que el paciente que estaba con un montón de dolores y demás, tomaba esto y le Perdón, cambiaba la vida. ¿ya vamos a hablar de propaganda por parte de los laboratorios? O sea, no nos vayamos muy lejos, vamos al 2020. Hay un montón. ¿Del 2020 a qué te referís? A la bendita vacuna. A las A la de benditas, COVID. bastantes vacunas hubo, Por eso, a esa bastantes. me refiero. Sí, hubo las vacunas, bueno, pero también hoy por hoy ustedes miran en la tele y ven un montón de medicamentos que están estudiando y están viendo que no son inocuos y los están pasando como que te soluciona la vida. Bueno, esto era lo mismo, o sea, el paciente que tenía dolor tomaba esto y su vida se transformaba. Claro, los primeros días divino, pero cada vez necesitaba más dosis, más dosis, más dosis, y cuando entraba en abstinencia era una explosión terrible. Bueno, hasta que podían conseguir y hacían cualquier cosa para poder conseguirlos, eso es otra. Y cuando tenían así con tanta desesperación, tanta adicción, tanta dependencia, que terminaban con sobredosis. Entonces, bueno, inventaban cualquier cosa para poder conseguir esta medicación. Bueno, terrible. Acá está el Oxycontin. Ese es el laboratorio. Acá está el laboratorio de que aparece en la película. Bueno, pueden verlo. Y bueno, acá nos queda el Remi. El Remi fentanilo, bueno, también con vale triplicado. Es más reducido su uso, lo utilizamos más que en quirófano y en terapia. No lo usamos como analgésico, por ejemplo, como el fentanilo en algún momento en un paciente internado, no. Este es más para lo que es anestesia, ¿sí? Para acompañar al anestésico como analgésico potente que es, y además lo usamos para lo que es el respirador, la asistencia respiratoria mecánica. Esto es puntual para esos pacientes, ¿sí? Es lo que nosotros utilizamos a diario, lo que utilizan cada hospital. Bueno, esto siempre lo tenemos que tener. Remy, por ahí, en algunos hemos estado, recuerdan el tiempo que ahora que Sol trajo la pandemia, cuando estuvimos en el 2020 también, se nos terminaba el Fenta para los respiradores y muchas veces utilizábamos remifentanilo también. Lo que pasa que había que durar menos tiempo, entonces que había que volver a hacer la carga y demás, pero bueno, no había nada y había que arreglar con lo que nosotros íbamos consiguiendo día a día, porque no conseguíamos más que nada todo lo que es estupefaciente, estuvieron muy, muy complicados para poder conseguirlo, ¿sí? Entonces, bueno, fue terrible. ¿Y Bueno, por qué se prefiere el fentanilo en vez del Remi? ¿Por esto de que su duración es más corta? claro, sí, sí. Por eso se utilizan, lo prefieren más para una cirugía que no sea larga y demás, porque tiene menor duración, ¿sí? En cambio, el Fenta dura mucho más tiempo. Entonces, para una cirugía más corta prefieren usar remifentanilo. Igual no es, si ustedes me dicen que lo comparen
que compare Remy con Fenta y la cantidad de uso, van a ver que siempre es muchísimo menor Menos que el Remis que más, y más Fenta en Fenta cuanto se a usa proporción. muchísimo. Sí, sí, sí. Fenta, sí, cuando tenés pacientes en respiradores, vuelan. Eh, sí, depende también del paciente, también del estado que tiene, de la obesidad del paciente. Si ese paciente tiene alguna adicción, cuando hay adicciones, bueno, es terrible porque no hay con qué dormirlos, digamos, con qué lograr esa pseudoanalgesia para mantener esos pacientes en respiración, sí, en respirador, sí. Ha costado horrores, ¿sí? Vos decís, le ponen medicación como para un caballo, para decirte algo así, y no les hace nada. Es terrible, terrible, terrible. Cuesta un montón poder dormir a los pacientes con adicciones. Bueno, hasta acá terminamos todo lo que es estupefacientes. No les quise dar nada más como para que no se vuelvan locos. Mañana vamos a ver recetarios, ¿sí? Y la clase de mañana va a ser recetarios. Por ahí traten de leer un poco los estupefacientes, tenerlos en mente, los estupefacientes más utilizados, los que yo remarqué, los que yo les expliqué, y con eso vamos a ir viendo, tratando de hacer que estamos dispensando, digamos, en ventanilla, y estamos recibiendo esas recetas y poder ver cómo están confeccionadas, si hay errores, si, qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? A ver qué interpretamos, ¿sí? Y si la receta es la correcta, o a lo mejor esta receta rosa, si está triplicado o no, dependiendo de todo eso. Así que eso es lo que vamos a hacer, tipo una ejercitación, ya que no podemos estar en una ventanilla, lo vamos a hacer a través de acá. Yo voy a presentar distintas recetas y ustedes me van a ir diciendo qué medicamentos es, aparte vamos a ir tratando de interpretar qué cantidad están pidiendo, si es para un paciente, si tiene el nombre, igual los nombres están tachados, pero bueno, van a poder ver algo, después si es para un servicio, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas los vamos a ir viendo, pero traten de ver algunos de, grábense un poco las recetas que estuvimos viendo, no las recetas, las listas que estuvimos viendo y con qué tipo de formulario, sea con triplicado o receta rosa duplicada, lo dispensamos, ¿sí? Entonces, eso les voy a pedir, que por favor vayan leyendo esto. Después una vez que terminemos esto de las recetas, vamos a continuar con la otra parte. Pero les pido que lean, no dejen amontonar. Así que bueno, esperen que voy a tomar asistencia, pero voy a cortar la grabación.